especialmente esta predicación de hoy, tuve mucha oposición espiritual. Mucha oposición espiritual. Casi que fue un parto para hacerla. Fue difícil, pero estuvimos orando, buscando al Señor, y el Señor nos dio la fuerza para poder hacerla. Y es porque Dios va a hacer algo a través de esto, seguramente. Y el diablo sabe. Y Dios quiere hacer algo a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea glorificada en este día, Señor. Que tu palabra sea conocida en este día, Señor. Padre, toda cosa infernal que quiera moverse contra tu palabra o que quiera atacar mi vida para que yo traiga esta palabra, la ato, la ligo y la declaro sin poder en el nombre de Jesús. Porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con las enseñanzas del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando desde el capítulo 4 en adelante, lo hemos visto capítulo por capítulo. El capítulo del 1 al 3 lo vimos cuando estábamos hablando del comienzo de la iglesia y de los últimos tiempos. Del comienzo de la iglesia y la iglesia de los últimos tiempos. Acuérdense que el capítulo 1 a 3 de Apocalipsis se habla de la iglesia. La iglesia todavía está en el capítulo 3 de Apocalipsis. Luego en el capítulo 4 y el capítulo 5 la iglesia aparece en el cielo. La iglesia ya no está en la tierra. En ese momento es cuando nosotros creemos que se da el arrebatamiento de la iglesia. Y el del Apocalipsis 4, 5 en adelante vemos el Apocalipsis de manera futurista. Lo vemos con una visión futurista. Quiere decir que de capítulo 4 en adelante no se ha cumplido. El capítulo 3 se está cumpliendo en este momento. Estamos viviendo la iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. Una iglesia bien parada, una iglesia que quiere amar al Señor. Esas 5 vírgenes que tienen su lámpara bien afinada, y la otra parte de la iglesia, las otras 5 vírgenes que no tienen aceite en sus lámparas, secas, que viven una vida enriquecida, de cierta manera, saciadas por el mundo, pero sin nada de Dios. Esa es la iglesia de este actual, que se está viviendo en la tierra en este momento. Y entramos al capítulo 5, 6, 7 y empezamos a ver allí los sellos. Vimos 7 sellos que se abren. Luego vimos un interludio donde se habla de los 144,000. Se hablan de los santos en el cielo. Luego se empiezan a hablar de las trompetas. Se abre el 7º sello y empieza una serie de 7 trompetas. Llegamos hasta la trompeta 7, y en la trompeta 7 hay un pare. En esa trompeta 7 Dios comienza a hablar eventos que no son cronológicos. Hasta la trompeta 6 todos los eventos han sido cronológicos o escalonados. Pero desde la trompeta 7 empezamos a ver que Dios comienza a dar estos eventos, empieza a darnos una visión de lo que primero del final del mundo, ¿cierto? Da una visión del final del mundo y nos muestra que Él va a triunfar y que Él va a suprimir todos los reinos de la tierra. Nos empieza a mostrar la guerra también, que lo vimos la semana pasada, la guerra espiritual que hay arriba en el cielo, para que toda esa supresión de reinos se dé en la tierra. Tiene que ser suprimido la autoridad de Satanás. Acuérdense que Satanás todavía tiene una autoridad delegada y tiene el poder de acceder a Dios. Por eso en el libro de Job nosotros vemos que Dios se presentó delante de Dios a acusar a Job. Y según la Biblia, en ese capítulo, el diablo todavía tiene autoridad para presentarse delante de Dios y acusar a los cristianos por sus pecados. Por eso nosotros tenemos que tratar de vivir en santidad y tratar de vivir bien con Dios, porque el enemigo no nos deja pasar nada. Él está ya delante de Dios tratando de acusarnos. Pero nosotros, cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo y tenemos una vida en la cual, aunque estamos luchando, Él está con nosotros y nosotros estamos caminando con Él, entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El diablo se va a tragar sus palabras, porque cada vez que nos acusa, Jesucristo es el intercesor. Dice la Biblia que Él está intercediendo por nosotros. Cada vez que el diablo viene a levantarse contra nosotros, a traer nuestros pecados, el Señor muestra sus manos horadadas y sus pies, su costado, y su sangre derramada da testimonio de que ese pecado ya ha sido pagado. Pero estamos hablando de cristianos nacidos de nuevo, no de cristianos
religiosos, cristianos por vía hereditaria. Dios no tiene herencia, Dios no tiene salvación a través de la herencia. No es porque su hijo, usted haya sido cristiano, su hijo tiene que ser salvo. Su hijo tiene que conocer al Señor, él tiene que tener un encuentro con el Señor, él tiene que hacer una decisión por Cristo. Cada persona, cada niño, cada persona tiene que hacer una decisión por Cristo. No porque sea el hijo del pastor o el evangelista o el que sea. Todo el mundo está en la misma posición delante de Dios. Dios solamente tiene hijos, Dios no tiene nietos, Dios no tiene bisnietos, Dios no tiene preferidos. Dios tiene hijos y nada más que hijos. Entonces cada persona tiene que llegar a los pies de Jesús por sí misma, reconocer su pecado, ponerlo a la cruz del Calvario, renunciar a Él y entregarle su corazón a Jesús. Y en ese momento viene la vida eterna, la salvación. Viene la vida eterna, viene la salvación a nuestras vidas. Viene la salvación a nuestras vidas y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces estamos hablando de todo esto y vamos a entrar a un capítulo que ya lo habíamos hablado. Yo lo voy a hacer tangencialmente, rápidamente. Voy a pasar por el capítulo 13 de Apocalipsis y ese capítulo va a ser muy rápido. ¿Por qué? Porque yo ya hablé del anticristo, ya hablé del falso profeta, ya hablé del dragón. Ya acuérdense que la semana pasada hablamos del diablo. Hablamos de hecho que el diablo va a ser echado a la tierra. Claro, una vez el diablo está en la tierra y el diablo está confinado solamente en la tierra, entonces el diablo hace lo último que él puede hacer. ¿Y qué es lo último que él puede hacer? Al no estar la iglesia, él puede levantar el gobierno mundial que él quiere levantar. Él quiere el gobierno donde él sea la cabeza directamente, no a través ya de los hombres, sino un hombre totalmente poseído por el diablo, que va a ser la simulación del diablo de Cristo. Dios va a simular que viene Jesús, que viene el ungido, que viene un gobernante que va a traer solución a la tierra. Es el último esfuerzo, casi podríamos decirlo, es el hombre hecho Dios, pero no es el hombre, es también Satanás. O sea, el mal es una persona, el mal es el diablo. Entonces él se encarna, igual que Jesús fue encarnado en un ser humano con cuerpo. Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó. El diablo va a tratar de hacer lo mismo y se va a tratar de encarnar en un ser humano. Y este ser humano se va a presentar y lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Todo ese capítulo trata de ese tema. Entonces, al sonar la séptima trompeta, como ya lo habíamos hablado, comienza toda esta explicación. Esta explicación comienza en Apocalipsis 10, 11, 12, 13, 14. Todavía vamos en el 14 y todavía hay como una explicación que no es cronológica. No es cronológica, sino que va a mostrar eventos de que han pasado, que están pasando durante la tribulación. Muestra de la guerra que hay en el cielo con Satanás y cómo Dios lo derriba. Muestra de que en la tierra van a haber dos testigos. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 10. Dos testigos que van a predicar la palabra de Dios durante el tiempo de la tribulación. Vemos también, aparecen los 144,000 sellados, que son los que van a ser sellados, que van a tener el sello de Dios en sus frentes. Y ellos van a predicar la palabra de Dios, 144,000 evangelistas haciendo milagros, operando en el Espíritu Santo. Y vamos a ver la característica en este capítulo, del capítulo 13 y 14, que es el que les voy a enseñar hoy. Vamos a ver las características de estos ministerios que van a tener ellos en la tierra, que van a tener estas personas en la tierra. ¿Qué? No, espera un momentico. Gracias, amor. Luego nos habla del origen del conflicto. Entonces, todo ese origen del conflicto lo vemos en el capítulo 12. El capítulo 12, ¿cómo termina? El capítulo 12, que lo vimos la semana pasada, termina que hay una fiesta en el cielo. Hay una fiesta en el cielo, ¿por qué? Porque el diablo que acusaba a los creyentes ha sido expulsado. Y en el cielo hay una fiesta por eso. Hay una celebración en el cielo porque ha sido expulsado, pero también hay una para los que quedan en la tierra. Dice, ay de los que están en la tierra, porque esta persona sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. ¿No está? Tienes que cargar el Dropbox. Coloca Dropbox abajito. Cargas el Dropbox y el Dropbox te va a permitir hacer eso. Carga el Dropbox para que él sincronice. Ok. Entonces, entramos a Apocalipsis 13.
Entonces, en Apocalipsis 13, ¿qué vemos? En Apocalipsis 13 vemos la aparición de 3 personajes que ya habían aparecido antes, pero que acá en Apocalipsis 13 aparece una bestia en el cielo. Perdón, aparece una bestia que sale de la tierra, también aparece una bestia que sale del mar, y aparece el dragón, que es la persona que le da autoridad a esa bestia. Recuerde que el dragón está confinado a la tierra. Entonces comenzamos con Apocalipsis 13, vamos a leerlo rápidamente. Esto sí va a ser rápido. Apocalipsis 13, no, yo lo puedo leer aquí, yo tengo la Biblia, amor. Entonces dice, Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿De dónde sube? Del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa bestia que se levanta es el anticristo, ya lo vimos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es esta bestia? Dice que era como un leopardo. Está hablando el símbolo, por ejemplo, estos símbolos. El símbolo de leopardo es el símbolo de Grecia. El símbolo, el oso, es el símbolo de Persia. Y después esta persona y su boca como de león. El león y el dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. Entonces esto habla de los reinos de la tierra. Hablando de Babilonia, de Persia y de Grecia. En el versículo 3 dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cierto? Vi como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahí está hablando de que la bestia va a ser herida, el anticristo va a ser herido, pero va a resucitar, tratando de simular la resurrección de Cristo. Y la gente, en versículo 4, adoró al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién le dio la autoridad a la bestia? El dragón. El dragón ya lo vimos en el capítulo 12, que es Satanás, que cayó a la tierra. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, y aquí las características de la bestia, las características del anticristo, es que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Recuerde, el anticristo, una vez él rompe el pacto de paz y se revela, Dios le da autoridad. Mire, se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Esto es la abominación desoladora que habla el profeta Daniel. La abominación desoladora que habla el profeta Daniel, hasta al anticristo se le dan 3 años y medio, y él en Jerusalén, él trata de poner su trono allí en Jerusalén, y desde ahí comienza a tratar de perseguir a los cristianos y a los judíos que quedan en esa época. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer todo esto. A él se le va a permitir hacer todo esto. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué hace? Y vencerlos. Eso nunca ha pasado, porque los santos no son vencidos, porque es que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Pero se le dio autoridad para vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia. Entonces vemos otra bestia en el versículo 11. Otra bestia que se levanta de la tierra. Esta bestia que se levanta, bueno, cuando habla de que se levanta del mar, estamos hablando de que la primera bestia sale del mundo. La primera bestia sale del mundo, del poder mundial. El anticristo va a salir del poder mundial, va a salir de un poder político mundial, pero la segunda bestia sale de la tierra. Esta bestia que sale de la tierra habla de que es un poder religioso, un poder que sale de la tierra, un poder religioso. Existe un pasaje, Apocalipsis 17:15, que hace referencia a esto del mar. 17:15
Dice, me dijo pues, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres de naciones y lenguas. Aquí está la interpretación. El mismo Apocalipsis dice que el agua del mar representa las naciones, es decir, el dragón, la bestia que sale del agua, esta bestia sale de la tierra, sale del mundo, sale de la muchedumbre de las personas, es una persona que surge. O sea, el anticristo va a ser una persona que surge de ahí. No hay evidencia de que el anticristo sea judío directamente, es decir, que salga del pueblo de Israel directamente, no hay evidencia. Pero algunos teólogos afirman que tiene ascendencia judía. Ya lo vimos cuando hablamos de los 144. Este anticristo, la tribu de Dan no aparece dentro de la referencia bíblica. Entonces algunos creen que Dan, o sea, que el anticristo debe tener una ascendencia judía. Sin embargo, por nacionalidad se cree que no va a ser judío, va a ser de una de las naciones del Imperio Romano. Porque el anticristo debe surgir del último imperio. Y el último imperio mundial es una mezcla entre el hierro y el barro, como lo vio Daniel cuando vio la estatua de Nabucodonosor. Y dice que los pies de la estatua eran una mezcla entre barro y hierro. Hierro simboliza el Imperio Romano. Algunos teólogos dicen que el barro simboliza el Oriente. Es decir, que va a haber una unión entre Oriente y Occidente. Y esa unión entre Oriente y Occidente, el Imperio Romano, con las naciones, algunas naciones orientales, va a llevar que surja este anticristo de allí. Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué hace esta bestia? Esta bestia que sale de la tierra. Esta bestia que sale de la tierra es un falso profeta. Recuerden, existe una trinidad satánica. El dragón está tratando de simular al Padre. La bestia está tratando de simular al Hijo. Y la bestia de la tierra está tratando de simular al Espíritu Santo. Esta bestia de la tierra es denominada como el falso profeta. Versículo 11 de Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué hace esta bestia? Esta bestia lo que hace es llevar a la adoración. Lo mismo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a adorar al Padre, nos lleva a adorar al Hijo. Esta bestia de la tierra lo que trata de hacer es que las personas adoren a la bestia, le da adoración a la bestia, exalta a la bestia, hace la labor de la tercera persona de la Trinidad, de Dios, pero esta es en la Trinidad satánica, dentro del mismo ministerio de la Trinidad satánica. Y esta misma persona y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Habla de que la bestia va a tener una imagen. No se sabe cuál va a ser esa imagen. Puede ser algo tecnológico. Yo lo había dicho cuando enseñé esta parte. ¿Por qué lo digo yo? Mire, hay algo que está pasando en la actualidad. Y hay un desarrollo tecnológico que se está desarrollando. Eso es algo nuevo. Por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es que las computadoras tienen la capacidad de aprender. Y tienen la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a lo que ellas han aprendido. Por ejemplo, lo que vemos con Siri, lo que vemos con Google, que hablan con usted. Ellas están programadas y tienen la capacidad de aprender de acuerdo a lo que ellos ven en nosotros y a lo que a nosotros nos gusta y a lo que a nosotros nos podrían gustar. Y eso es lo que se llama inteligencia artificial, y lo hacen a través de códigos. Y con eso lo que hace Google y todas las empresas en este momento están desarrollando lo que se llama inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial se cree que puede llegar a reemplazar, si usted puede ver eso en la televisión, hasta los trabajadores. Se está esperando que en la cuarta revolución industrial, que es la que estamos en este momento teniendo, haya cada vez menos necesidad de que hombres sean los que trabajen, sino que las máquinas van a poder hacer los trabajos que nosotros hacemos. Yo creo y me parece muy posible que lo que haga la bestia es que va a haber una imagen, va a haber una especie de algo tecnológico que va a permitir que reconozca a las personas quién adora a la bestia y quién no adora a la bestia. Y el que no adora a la bestia, esta imagen que va a hablar, dice que le va a infundir aliento, pero la palabra que se le dice que infunde aliento en este versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar
a todos los que no la adorasen. Esta palabra en el griego no es que se le da vida, que le da vida como Dios le da vida a las cosas. No, es que parece que tuviera vida. Y eso es lo que vemos nosotros con la inteligencia artificial. A mí me parece que esto es una gran posibilidad de que el anticristo use inteligencia artificial para poder determinar quiénes son los que lo adoran y quiénes no son los que lo adoran. Y eso lo podemos ver ya a través de la televisión. Usted se conecta con Amazon y Amazon le contesta, Alexa le dice a usted cosas, le dice a usted el clima, le dice a usted, hasta yo creo que hasta le puede escoger la ropa a uno si uno dice, ¿qué me pongo hoy? Y Alexa le dice a usted. Alexa, o sea, y no solamente Alexa, sí, está Alexa, está Siri, está, creo que hay otra que Cortana, que es de Windows, y esto se llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial también te permite reconocer el rostro. Cuando tú la inteligencia artificial logra ver tu imagen, sabe quién eres tú, sabe que es tal persona, que vive en tal parte. Entonces yo pienso que ahorita tenemos no digo que esto va a ser la imagen de la bestia, no lo estoy diciendo, estoy diciendo que podría ser una gran posibilidad de, con el desarrollo tecnológico que tenemos ahorita, la imagen de la bestia podría ser cualquier cosa de tipo tecnológico. Porque es una imagen que habla, es una imagen, dice que se le infundió aliento, y esta imagen habla y tiene la capacidad de reconocer quién es usted y quién soy yo. Y eso ya lo vemos con la inteligencia artificial en este momento. Y dice que esta imagen hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca. ¿Quién lo va a hacer esto? El falso profeta, en la mano derecha y en la frente. Ya lo vimos cuando hablamos de esto del anticristo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Se habla de que entonces va a haber una marca, no se sabe cuál va a ser la marca, nadie sabe cuál va a ser la marca. Sin embargo, existen muchos teólogos que han dicho es 666, es un número, el 6 es el número de Dios, y el número del hombre, el número de Dios es el número 7, el número 6 es el número del hombre. Entonces, ¿por qué? Mire, el hombre fue creado en el sexto día, es el número del hombre. El número del hombre es el 6, entonces es el hombre elevado a la estatura de Dios, a la Trinidad. ¿Ya viste? 666 es el hombre elevado a la Trinidad, el hombre elevado a la estatura de Dios. Eso significa el 666, el hombre elevado a la estatura de Dios. Y las personas van a ser marcadas. Inmediatamente viene esta marca, porque el anticristo sabe que también Dios va a marcar. En esta época también Dios va a marcar a ciertas personas, y lo vemos acá en el capítulo 14, y entramos al capítulo 14, y es el que yo quería, porque este capítulo 13, si ustedes quieren ver, yo di 3 enseñanzas sobre el anticristo, el falso profeta y el último gobierno mundial. Lo pueden ver en otras enseñanzas que yo ya di. Yo ya hablé de este tema. ¿Ah? En nuestro canal de YouTube tú puedes entrar a las enseñanzas, y yo ya di una enseñanza completa del capítulo 13. Expliqué el falso profeta, expliqué el dragón, expliqué la bestia que sale del mar, que es el anticristo. Expliqué lo de esta marca y cómo, mira, una de las cosas que se me olvidó decir del capítulo anterior es que nadie podía comprar sin esa marca. Y esta parte es algo tremendo, porque lo que está pasando es que si tú no tienes la marca te mueres de hambre. Es decir, que la gente se va a morir. Muchos cristianos, mucha gente se va a morir por no ponerse la marca, y porque saben que no se la pueden poner. Porque ponérsela implica que tú estás adorando a la bestia. Porque acuérdense que eso, ¿y quién hace esto? Lo hace el falso profeta. ¿Y cuál es la función del falso profeta? La función del falso profeta es llevarnos a adorar a la bestia. Eso es ese es el trabajo del falso profeta. Y acuérdense que ese falso profeta, existen muchas interpretaciones, muchas posiciones. Hay una posición muy fuerte que es que esa falso profeta debe ser un papa, o uno de los papas católicos. Es lo que se cree, porque lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, cuando estudiemos a Babilonia, y cómo Babilonia es tan parecido al origen de la Iglesia Católica Romana.
Cuando usted mire la Babilonia, la ramera que habla el Apocalipsis, es muy las características del lugar donde fue establecido, cómo fue establecido, cómo son las costumbres de la Iglesia Católica. La descripción es muy parecida a la Iglesia Católica Romana. Y los teólogos, la mayoría de los teólogos han dicho que el falso profeta, el que va a respaldar, y no ha sido nuevo. De hecho, la Iglesia Católica respaldó a Hitler. La Iglesia Católica respaldó la muerte de 6 millones de judíos. Unos papas, muchos de los papas que se levantan no son personas que tengan una relación con Dios. Son poderes políticos, poderes religiosos mezclados con poder político. Y eso es lo que destruyó la iglesia. De cierta manera, eso es lo que de cierta manera aparta a la iglesia de su objetivo principal. La iglesia no puede mezclarse con el poder político. La iglesia puede apoyar creyentes que estén en política y apoyarlos y ministrarles y ayudarles en el sentido de enseñarles que para que anden dentro de los principios cristianos, dentro del pantano de la política, porque la política humana es un pantano, y el que se meta en ese pantano, hay veces le es difícil patalear en ese pantano, porque ese pantano se mueve con unas reglas y muy antiéticas. Entonces entramos al capítulo 14 de Apocalipsis, y el capítulo 14 de Apocalipsis comienza con el canto de los 144,000. Después mire, y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. ¿Dónde estaba? En el monte de Sión. Estaba en el monte de Sión, y con él 144,000. Entonces aquí algunos teólogos dicen, bueno, ¿dónde está Jesús en este momento? No es cronológico. Aquí vamos a otro momento. Jesús está sobre el monte de Sión con los 144,000. Es decir, que Jesús ya está en la tierra, Jesús ya vino. Entonces aquí Apocalipsis nos habla de un momento en el futuro y dice, mire, ya que el Cordero estaba en el monte de Sión con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Mire esto tan tremendo. En el capítulo anterior estamos hablando de que el diablo le pone un sello a las personas a través del falso profeta. Un sello y una marca que no pueden comprar ni vender. Y en el capítulo 14 vemos que existen 144,000 que también han sido sellados. ¿Por qué? Porque el diablo siempre quiere hacer lo que hace Dios. Dios es trino, el diablo quiere hacerse trino. Dios tiene al Espíritu Santo que está en él, que es parte de Dios, y esa parte lleva a adorar al Hijo, lleva a adorar al Padre. El diablo tiene a su falso profeta que lleva a adorar a la bestia, que lleva a adorar al dragón. Entonces, si me entiendes, él siempre trata de hacer lo mismo, porque el diablo no tiene nada de auténtico. El diablo no es creador, el diablo funciona con lo que Dios ya ha creado. El diablo funciona con los principios espirituales. Por eso es que el diablo logra robarle a mucha gente, porque hay muchas personas que andan no rectas con Dios en muchas áreas. Entonces el diablo, como obra por medio de los principios, logra entrar en las personas y robarles, destruirles. Entonces estamos viendo el cántico de estos 144,000. Estos 144,000 tienen un sello ¿dónde? En la frente. En versículo 12, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Mire, aquí está hablando de un momento en el futuro, ya cuando Jesús haya regresado, y cuando Jesús estos 144,000 y todos los tronos y todos los coros angelicales estén de fiesta por el regreso de Cristo, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, aquellos redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4, estos son los que no se contaminaron, mire esta cosa, no se contaminaron con mujeres. Mire, estos 144,000 pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, una de las características de estas personas, mire, estas van a ser personas llamadas, y estos son ¿qué?
judíos, no estamos hablando ni de testigos de Jehová, no estamos hablando ni adventistas del séptimo día, no estamos hablando de nada de ese tipo de personas. Estamos hablando de judíos, porque en el capítulo 7, estos 144,000 son los mismos 144,000 del capítulo 7. Son los mismos 144,000 del capítulo 7, pero aquí lo estamos viendo en una visión que tiene Juan al final de los tiempos. Estos están cantando ya cuando terminaron su ministerio. Ya su ministerio ha terminado. Dice que estos 144,000 van a ser vírgenes porque no va a haber tiempo de tener esposa. Ya en la tribulación no va a haber tiempo de que ellos tengan esposa. Ellos son llamados por Dios a ser ministros de la época del Apocalipsis. Ellos van a hacer milagros. Mucha gente va a creer, el anticristo los va a intentar matar y no va a poder matarlos, porque mientras ellos estén en la tierra cumpliendo el ministerio de Dios, Dios no permite que los maten. Dios no permite que ellos sean asesinados. Dios no permite nada de esto. Dios está protegiendo a estas personas. Y estos son redimidos de todos los pueblos y de todas las naciones. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante de Dios. Y termina esta alabanza. Mira, algo que me sorprende de estos 144,000. Dice en el capítulo 7, y cantaban un cántico como nuevo. ¿Cómo era el cántico nuevo? Delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Mire que está hablando de que están en el monte de Sión. ¿Por qué digo que es en el futuro? Están en el monte de Sión. Está Jesús con ellos. Están los 24 ancianos. ¿El monte de Sión qué es? ¿Qué es el monte de Sión? El monte de Sión es la ciudad de Jerusalén. Están en Jerusalén ya. Están los 24 ancianos. Están los 4 seres vivientes. Y están estos 144,000 cantando un cántico nuevo. Eso solamente puede pasar cuando Jesús ya llegó a la tierra y está reinando. Y dice que estos levantan un cántico nuevo y delante de los 4 seres vivientes. Y nadie, mire esta característica, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Quiere decir que Dios les dio un llamado tan especial que lo que ellos cantaban no lo sabían los otros. Ellos tienen un cántico especial para Dios. O sea, estas personas, estos van a ser hombres bien tremendos llamados por Dios para esta época. Tienen un cántico que nadie más sabe. Pero si usted se devuelve a Apocalipsis 7 nos dice que cantaban. Apocalipsis 7 nos dice que cantaban. A ver si lo podemos aquí mirar. Dice la salvación, creo que está en el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor de pie, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y las acciones de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estos 144,000 están haciendo un cántico que nadie, un llamamiento especial, un llamamiento único. Un llamamiento porque estos 144,000 también van a ser mártires. Al final el anticristo los va a matar y van a ser mártires de Dios también. Entonces continuamos con este capítulo y viene algo que es lo que yo quiero concentrarme en Apocalipsis 14. Quiero que miren algo de los coros celestiales. El cielo es un cielo de alabanza y adoración, aunque en la tierra hay juicio. Mire que en Apocalipsis no vemos sino gozo en el cielo primero, cada vez que Dios va instaurando su reino en la tierra. Varios coros. Vimos coros de gentiles, capítulo 5 de Apocalipsis. Vimos coros de ángeles, está en el capítulo 5 también. El coro de los 144,000 lo acabamos de ver acá. Vamos a ver coros de los redimidos de la tribulación. En el cielo, si algo vamos a hacer los creyentes es adorar y alabar a Dios. Adorar y alabar a Dios. Entonces, todo esto que estamos viendo es antes de que entren las copas. ¿Por qué el Señor nos está permitiendo ver esto? Para que nosotros nos alegremos.
porque venimos casi que aplastados por toda la cantidad de juicios, pero Dios nos está permitiendo ver que Él es el vencedor, como lo dijimos ahorita en la alabanza que estábamos. Glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y mire, antes de las copas, y esto es antecede, porque la próxima predicación vamos a terminar con esto y vamos a empezar las copas. Antes de las copas hay una última oportunidad para la humanidad. Esto es tremendo. Dios es precioso. Dios siempre le da oportunidades a la humanidad. Antes de las copas hay una última oportunidad para la humanidad. ¿Y sabe qué va a pasar? Y es que los ángeles de nuevo van a venir a predicar. Los ángeles van a predicar a esta generación de los últimos tiempos. Mire cómo Dios tiene misericordia. Mientras Dios machaca la tierra, destruye todo reino de la tierra, Dios ha mandado 144,000 a predicar. Ha mandado 2 testigos que son Moisés, posiblemente Moisés y Elías. Y ahora vamos a ver que Dios va a mandar ángeles también a predicar a la tierra. Y eso es una parte impresionante. Casi que Dios está mostrando de que Él no quiere destruir al pecador. La gente se va a ir al infierno porque quiere, no porque Dios quiera. La gente va a ir al infierno no porque Dios haya decidido, sino porque cada persona tomó la decisión libre de ir al infierno. Dios va a dar la oportunidad siempre hasta el final por su misericordia. Predicación por parte de los ángeles. En este capítulo 14, del versículo 6 al 13, si quiere leámoslo, en ese Apocalipsis 14, continuamos desde el versículo 6. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¡Wow! ¿A quién vio volar? A otro ángel. El que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Para qué? Predicarlo. Los ángeles van a predicar. Mejor dicho, los ángeles no ven la hora de que esto pase. ¿Sabe? Los ángeles quisieran predicar. Pero ahora no les es permitido predicar. Porque la predicación ha sido reservada en este tiempo que estamos, en el tiempo de la iglesia, ha sido reservada para ti, para que tú prediques, para que tú abras la boca, para que tú prediques, para que yo predique. Según 2 Corintios 5, 17 al 20, ha sido reservado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a quienes, a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ese es el evangelio. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la predicación de nosotros, de la iglesia. Pero mire lo que dice 1 de Pedro 1, 10 al 12. Dice, Primera de Pedro 1, 10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, ¿a quiénes? A los profetas del Antiguo Testamento se refiere, les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los del Nuevo Testamento, la iglesia, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quisieran predicar el Evangelio, pero no les es permitido. Pero aquí en Apocalipsis Dios les permite a los ángeles predicar el evangelio. Usted se imagina que ya usted no vea a una persona, sino que aparezcan ángeles predicándole a usted el evangelio.
¿Qué quiere decir? Que Dios está haciendo hasta lo último para que el mundo sea salvo. Pero si la gente del Apocalipsis que va a recibir estas copas que vienen, ¿por qué lo está haciendo Dios? ¿Por qué lo está haciendo Dios? Porque vienen copas. Porque viene un juicio grande. Y Dios está haciendo de esta manera, está haciendo esto. Este primer ángel predica el evangelio eterno. Y mire, y lo dicen en términos sencillos. Vi volar en medio, Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y esta es la única vez en la Biblia que se menciona el evangelio eterno. La pregunta es, ¿qué es el evangelio eterno? El evangelio eterno es el evangelio predicado desde Génesis hasta Apocalipsis. El evangelio eterno es que la palabra de Dios siempre ha sido predicada desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. La palabra de Dios siempre ha sido predicada desde Génesis hasta Apocalipsis. Y mire el evangelio eterno, ¿qué es? El evangelio eterno es que la misma creación nos predica el evangelio. Entonces, mire, hay algo tremendo en este libro. Van a haber muchos predicadores. Primero, la iglesia. Segundo, 144,000 sellados. Tercero, 2 testigos. Cuarto, los ángeles. Y quinto, la Biblia dice que la misma creación nos está predicando el evangelio. ¿Y qué es lo que predica este ángel? Mire lo que dice. Diciendo, muy corto, a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es solamente lo que dice este ángel. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el mundo, esto me está hablando que el mundo en este momento lo que va a creer, cuál es la filosofía en la que el mundo está involucrado, en que Dios no existe, en la evolución, en que Dios no es real. Pero este ángel viene y se enfoca en el evangelio eterno, y es que la creación predica que Dios es real, que Dios existe. Viene otro ángel, segundo ángel, otro ángel, y este ángel predica: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a ver más adelante quién es Babilonia, porque la mayoría de los teólogos han llegado a la conclusión de que esta Babilonia se identifica, hay dos interpretaciones: o con la Babilonia original de Irak, o con la Babilonia espiritual, que es la Iglesia Católica Romana. Y estas son las dos interpretaciones más fuertes de este pasaje. Se cree que esta Babilonia, que ha mezclado lo santo con lo profano, que ha mezclado las cosas de Dios con la idolatría a los santos, que ha mezclado las cosas de Dios con la brujería. Por eso habla de fornicación, porque existen dos tipos de fornicación: física y espiritual. Y la fornicación espiritual es cuando nosotros mezclamos lo santo con lo profano, y eso es lo que hizo la Iglesia Católica al unir el Imperio Romano, que era un imperio idólatra, con la Iglesia, y se creó un híbrido. Y la mayoría de los teólogos creen que esa es la fornicación a la que se refiere el libro de Apocalipsis, y se cree que uno de los papas va a ser el falso profeta que va a patrocinar al anticristo, como lo hizo el papa con Hitler, quien bendijo a Hitler, que luego asesinó a 6 millones de judíos, quien es un prototipo de anticristo. Quien es un prototipo de anticristo. Y el tercer ángel, viene el tercer ángel, y este también viene con un mensaje concreto. Y el tercer ángel
lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este ángel, el tercer ángel, la predicación es muy sencilla. Todo el que se marque, él va a decir, y esto va a ser escuchado por el mundo: el que se marque reciba la marca de la bestia, recibirá el fuego del furor de la ira de Dios. Entonces, cuando las personas que viven en el tiempo de la gran tribulación, va a ser difícil, porque ellos van a tener solamente dos posibilidades de tomar dos decisiones: o son perseguidos por el anticristo y mueren en manos del anticristo por el hambre, por no poder comer, por no comprar ni poder vender, o porque el anticristo venga y les quiera hacer negar la fe a cambio de si no lo hacen, ser asesinados, pierden la vida. Pero Dios dice: estas personas van a descansar, y estas personas Dios les va a salvar. Pero los que se dejen sellar, los que se dejen marcar, dice la Biblia que ya Dios establecerá que esas personas no van a ser salvas, sino que van a tener la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Entonces, con esto quiero terminar, porque la otra semana quisiera hablar de cómo la tierra va a ser cegada y lo que el Señor va a hacer. Y empezamos el último, y con esto ya acabamos el libro de Apocalipsis: los juicios de las copas. Mire que no hemos llegado allá todavía. Dios está mostrando todo lo que Él ha tenido que hacer y por qué lo tiene que hacer. Cuando nosotros llegamos a esta parte del libro de Apocalipsis, la pregunta ¿es justo que Dios haga esto? Y la respuesta es sí. Porque Dios ya le ha dado mucha oportunidad a la tierra. Primero que todo, lleva 2000 años hasta ahorita la iglesia predicando al mundo que está perdido, que necesita arrepentirse. Lleva 2000 años la iglesia predicándose. Luego en el Apocalipsis vamos a ver que se la van a levantar 2 testigos, y esos 2 testigos van a salir 144,000 sellados. Y también ángeles van a predicar. O sea que los hombres que sean juzgados en esa época es porque se lo merecen. Porque Dios va a dar mucha oportunidad. Bueno, pero va a ser difícil. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil decirlo acá. Por eso es que nosotros no vamos a pasar. La iglesia va a ser arrebatada antes, pero los que se queden les va a tocar sufrir ese tiempo. Pero va a ser muy difícil. ¿Por qué va a ser muy difícil? Imagínate, una cosa es que te pase a ti, que me pase a mí, que usted esté solo, pero póngase en la posición de una persona con familia, que usted tenga 3 niños pequeñitos, o que usted tenga su esposa, o hijos, no sé, adolescentes, y ellos estén muriendo de hambre, y tú no puedas comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia. ¿Te dejarías sellar por ellos? Entonces la posición no es tan fácil. Las personas que tienen que encarar este tiempo va a ser difícil, porque van a tener que encarar decisiones muy difíciles. Ver morir a sus seres queridos por no recibir la marca de la bestia. Y muchas de estas personas, cristianos, si tú no estás parado en la roca, van a ceder y van a dejarse marcar, solamente por evitar morir. Entonces no es algo tan sencillo. Por eso hay que orar. Hay que orar para que Dios nos permita ser dignos de no pasar por esta prueba que el mundo va a pasar. Entonces yo quiero abrir en este momento el tiempo para que tú hagas una oración de fe. Si tú no eres cristiano, no has recibido a Jesús en tu corazón y te has dado cuenta de que necesitas a Dios,
Vamos a hacer esta oración. Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que viviste una vida sin pecado sobre la tierra y que hace 2000 años en esa cruz pagaste por mis pecados. Yo vengo a la cruz, no soy digno de ti porque he pecado contra el cielo y contra ti. Confiese sus pecados ahí donde está. Señor, confieso mis pecados, he sido pecador, he cometido esto y lo otro. Di todos tus pecados, confiésalos y dile: Señor, me arrepiento de ellos, es pecado. Los traigo a la cruz y me arrepiento, Dios. Gracias porque tú pagaste por ellos para que yo no tuviera que ir al infierno. Tú me reconciliaste con Dios a través de tu sangre y de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Ya Satanás ni la muerte tiene poder sobre mi vida, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias por salvarme. Al tercer día confieso que creo que tú resucitaste de los muertos y contigo resucité de los muertos y me diste vida en Cristo, Padre, y un día mi cuerpo será transformado, glorioso como tu cuerpo, Señor. Enséñame a caminar en tus caminos. Enséñame a ser creyente. Enséñame a amarte, a adorarte, a glorificarte. Enséñame a andar en rectitud. Fortaléceme. Ponme en una iglesia, Dios, que ame a Dios. Una iglesia en la que pueda crecer, que me enseñen, que me discipulen. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que usted es salvo. La segunda muerte no tiene poder sobre usted. La Biblia dice que usted no va a pasar por este periodo. Todos los que han puesto su fe en Dios, han nacido de nuevo, Él los arrebatará, como dice 2 de Tesalonicenses, y les librará de este tiempo de prueba que va a pasar el mundo. Pero tienes que hacer una decisión hoy. No es mañana. No es: ay, yo estoy muy joven, yo quiero vivir la vida. No. Puede ser que Jesús venga ahorita a las 5 de la tarde. O puede ser que pierdas la vida, porque muy fácilmente ahorita la gente está perdiendo la vida. Mire, un ejemplo, lo que está viviendo el mundo con la pandemia. Se creía que los viejos son los que se mueren, y ahorita los hospitales están diciendo que la mayoría de los pacientes en cuidados intensivos son entre 20 y 35 años. Y muchos de ellos pasan a ser entubados, y muchos de ellos se mueren jóvenes. Esta semana, la hermana, el papá de una amiga de nosotros se murió de coronavirus en Orlando. Entonces estamos viviendo momentos difíciles. Y la tierra está viviendo momentos difíciles porque Dios le está dando oportunidades. Todas estas cosas no se comparan a lo que va a vivir la gente del Apocalipsis. Una pandemia, un virus que tiene, mata a las personas, pero tampoco pues que casi todo el mundo se muera. No, la mayoría se recuperan. Ha hecho lo que ha hecho con la tierra. Imagínense cuando la tierra esté viviendo lo que el Apocalipsis habla, lo que ya hemos hablado. Acuérdense, cuando vimos los sellos, va a haber un terremoto mundial. Yo no me imagino cómo toda la tierra va a temblar al mismo tiempo. Los cataclismos, cómo Dios va a cortar los días, cómo van a caer estrellas del cielo, meteoritos o lo que vaya a caer, y sobre todo cómo esta persona va a reinar sobre la tierra y va a convencer al mundo de que es el Mesías, y va a engañar a las naciones. Cómo los demonios van a ser soltados sobre la tierra y van a atormentar a las personas. Y muchas personas se van a enloquecer porque el mismo diablo va a traer enfermedades mentales.
como les digo, muy posiblemente como el diablo usa la tecnología, a través de la tecnología va a lograr seguir sin supervisar. La privacidad de las personas va a ser totalmente anulada. Todo lo que hacemos todo lo que hacen las personas de ese tiempo va a ser vigilado por el anticristo. Entonces va a ser un tiempo muy difícil. No va a ser un tiempo fácil para la humanidad. Por eso yo quiero que tú te fortalezcas. Mira, vamos a pensar discipulado nivel 1. No se pierda el discipulado nivel 1. Usted quiere crecer en Dios, entre al discipulado. Escríbanos. Esta es la oportunidad que Dios le está dando. No se deje llevar por la corriente del mundo. No se deje llevar por la corriente del mundo. Mucha gente se enreda en el mundo. En el trabajo se meten en cosas que no tienen que meterse. Se enredan en cosas que no tienen que meterse. Se enredan y se enredan y se enredan y ya después no tienen tiempo ni para Dios. Y están tan cansados que ya no pueden ni orar. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted sea libre. Amén. Y que ande bien con Dios. Pero el enemigo va a ponerte trabas porque él quiere que tú andes distraído para que cuando venga la segunda venida de Cristo le puedas ver la cara a él. Y nosotros declaramos que eso no va a ser así. Amén. Entonces no se pierda los servicios. Servicio, acuérdese, el viernes no tenemos vidas sólidas. Lo vamos a pasar para el martes. Y todo lo que va a pasar el domingo, servicio a las 10. Jueves, servicio a las 7:30 de oración. No se lo pierda. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Bendice a todas las personas que en este momento están escuchando. Les bendecimos y declaramos que esta semana va a ser una semana de victoria para ustedes en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que estas palabras que hemos estudiado entren a nuestro corazón y nos transformen, Señor. Y nos permitan entender quién eres tú. Y nos permitan hacer más firmes cada día en ti, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.